existiendo la dictadura en términos de constitución, es decir, hay un régimen democrático, pero la constitución que se mantiene es la constitución de Pinochet, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues también las transiciones en algunos casos son transiciones pues que ocultan cosas, ¿sí? Que permiten otras y que al final pues terminan de una u otra manera también como posicionando, y ahorita voy a hablar un poco de eso, y es como unas verdades o unas memorias hegemónicas narradas a medias y que no recogen la totalidad de voces pues de lo que sucedió, ¿no? Entonces uno diría, esos rasgos comunes a las transiciones de América Latina pues responden a muchas cosas, ¿no? Por un lado, si piensa uno en las dictaduras, es esa idea de recuperar el monopolio de la violencia por parte del Estado, ¿no? Está ahí el mito fundacional de las dictaduras del Cono Sur, y es que Pinochet y Videla llegan en momentos de crisis económica, ¿no? Que es la falsa idea que también se vende de las dictaduras son una respuesta frente a los momentos de crisis económica, cuando uno sabe que evidentemente eso es una falsedad y que responden pues a unos intereses más grandes como la doctrina de seguridad en su momento y evidentemente a la injerencia de los Estados Unidos en el contexto latinoamericano, ¿no? Entonces, esos rasgos comunes de las transiciones pues nos llevan a pensar en el caso concreto, por ejemplo, de las dictaduras, como luego de que estos actores armados, que son los que tienen el control del Estado, transitan rápidamente, pero a su vez también asumen un rol, pues el rol que deberían tener dentro del Estado y no el rol del Ejecutivo. Por el otro lado también esa tensión que hay, que lo vamos a ver ahora sobre todo con el caso argentino, y es la producción de lecturas polarizantes de lo que pasó, ¿no? Que eso se ve mucho en el informe que sacó la Comisión de la Verdad Argentina con el informe Nunca Más, y es como la dictadura fue respuesta a la insurgencia, ¿sí? Que fue la llamada doctrina como de los dos demonios, y es como, bueno, el Estado responde a la insurgencia responde al Estado, al final el Estado como que trae consigo un gobierno democrático, y eso ha sido tremendamente cuestionado, ¿no? Y es como, la dictadura evidentemente no es una respuesta a la insurgencia, o sea, por más que pues hubiesen guerrillas en su momento en Argentina y en el caso de Chile también, el uso de la violencia fue desproporcionado, el asunto de los crímenes de Estado, o sea, como que, bueno, el asunto de la polaridad en términos de la narrativa es bien complejo. El segundo asunto es cómo en estos momentos de las transiciones emergen también nuevas narrativas o verdades públicas sobre los episodios del pasado. Y eso, concretamente también en Chile y Argentina, lo veremos ahorita, se asocia al lugar que tuvieron los juicios hacia los militares, ¿no? Que Argentina pues es más conocida porque se juzgó militares, es decir, lograron juzgar militares por los crímenes cometidos, Chile no, ¿no? Entonces, como también ese proceso por llegar a la justicia de los militares, pues fue toda una demanda y una movilización por parte de la sociedad civil. El tercer aspecto es, claro, como también en esos marcos transicionales se empieza a hablar de esa triada tan conocida también para nosotros, que es la de verdad, justicia y memoria, o bueno, verdad, justicia y reparación, y que eso hace parte de la mayoría de las transiciones. Digo la mayoría porque el contexto peruano es muy complejo, ¿sí? No sé si de pronto ustedes también me pueden ahí complementar si conocen el caso, y es pues la transición que se dio en Perú fue una derrota militar hasta Sendero Luminoso, y una derrota militar muy complicada, o sea, también de poner y exhibir la derrota en su máximo esplendor, ¿no? Y lo que pasa hoy con los presos políticos de Sendero Luminoso, que están en unas condiciones muy complicadas de precarización en las cárceles del Perú, acusados de terrorismo, todavía, casi que 20, 30 años después, siguen acusados de terrorismo, no hay condiciones para los presos políticos, y la gente que intenta hablar de verdad, justicia y memoria, se le acusa de terrorista, ¿no? Que es esa acción que llaman los peruanos como de terruquear, como del terruco. El terruco es el terrorista, entonces usted está hablando de Sendero porque es terruco, usted es de izquierda, es terruco, y entonces todo está anclado como con ese discurso también ideológico del terrorismo que permeó pues, radical y medularmente
al Estado peruano y que al final también es un ejercicio por cerrar el pasado forzosamente. ¿Y cerrarlo a costa de qué? De imponer una memoria hegemónica. ¿Sí? ¿De quién? Pues del Estado como aquel que fue capaz de resolver todos los problemas encarnados en Sendero Luminoso, ¿no? Que eso es interesante pensarlo porque incluso en ese relato por ningún lado aparece el movimiento Tupac Amaru, ¿no? Como si fuese una guerrilla menor, menos responsable o ni siquiera con una agenda política, o sea, todo cae en Sendero, ¿no? Y eso pues tiene unos impactos, insisto, como hasta la actualidad. Y finalmente, pues como en todos estos escenarios transicionales que se dan realmente en las décadas de los 90 y 2000, pues aparece con mucha fuerza y centralidad el sistema internacional de derechos humanos en América Latina, ¿no? Entonces diríamos como que brevemente esos son como los elementos comunes a las transiciones. Ahora, Sebas, si me puedes ahí, Tim, cambiar, uno diría, bueno, digamos, en ese escenario contextual estaría como lo transicional. Pero cuando pensamos en memoria, entonces uno diría, claro, el asunto es pensar que esas luchas por la memoria en este contexto transicional también, es decir, entre los años 90 y los años 2000, empiezan a aparecer asociadas a actores, ¿no? Entonces, ¿cómo sigo con Perú, por ejemplo, luego como en el 2010 más o menos, 2012, empiezan a aparecer hijos de senderistas y de gente del Tupac Amaru a hablar públicamente y a decir, mis papás estuvieron en la guerrilla, muchos fueron desaparecidos, no sabemos dónde están y el Estado pues no está diciendo mucho, y empiezan a aperturar una serie de demandas que incluso el Estado intentó pues de todas las maneras invisibilizar, ¿no? Entonces uno diría, estas luchas por la memoria pues consisten precisamente por intervenir en sentido del pasado, ¿sí? Es decir, hablar de temas que no se han hablado, posibilitar memorias que no han emergido, tocar ámbitos que no aparecen, ¿no? Y que en ese proceso también de disputar el sentido del pasado, pues lo que hay de fondo es una disputa por el poder, ¿no? Que yo insisto mucho en eso y es cuando uno piensa en la memoria, no solamente está pensando como en esto que dicen, es como el relato simplemente. Cuando uno habla de lo que pasó, uno también cuestiona el poder, ¿sí? O sea, hay un relato que está intentando cuestionar pues a partir de las agendas mismas que emergen, que en este contexto también sería eso que en la introducción, si lo chismosearon, aparecen como las luchas memoriales en América Latina, ¿no? Que ese concepto a mí me parece que es bien interesante. Ahora, pues por el otro lado, uno también sabe que emergen otra serie de agentes, ¿no? Si desde las organizaciones o actores que han sido invisibilizados o marginalizados también dentro de esos escenarios transicionales surgen estas narrativas, pues por el otro lado, uno en los años 90 también empieza a ver los efectos, por ejemplo, de la neoliberalización en el continente, ¿no? Y entonces cómo también esas agendas del consenso de Washington, de la OEA, empiezan a movilizar unos relatos asociados sobre todo a este discurso de la democracia, ¿no? Como de la democracia, como la forma de resolver los problemas del Estado, entre más democrático sea un régimen, menos violencia hay en él, cuando uno ya sabe pues, que la democracia tiene todos los problemas habidos y por haber. Y evidentemente eso también empieza a impactar la forma en la que se construyen esos relatos memoriales, incluso la misma cooperación, ¿no? Lo que financia la cooperación, apertura que emerjan unas agendas, y pues lo que no financia, pues es más difícil, porque si no lo financian uno como también, o sea, tiene todo el sentido, digamos, sin financiación es más difícil como poner a caminar proyectos, no imposible, pero evidentemente sí dificulta, o por lo menos limita la posibilidad de articular o de que emerjan también ciertos proyectos. Y por el otro lado, también pensando en esto de las luchas memoriales en América Latina, la posibilidad de pensar que estas luchas han sido transnacionales, ¿no? Que no son solamente luchas a nivel como local o a escala local, que por ejemplo ahora veremos con el lugar que tuvieron pues también las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, que tienen hasta hoy, que lo que hicieron fue generar redes de familiares víctimas de desaparecidos en el continente,
para también como ampliar esa capacidad de incidencia en términos como de posicionar la memoria de sus desaparecidos. Déjenme que yo tengo que ir calculándome porque hablo más que un perdido. Bueno, esto ya, listo. Entonces, cuando pensaba como en qué elementos caracterizan esas luchas por la memoria, en los escenarios transicionales en el continente, pensaba en varias cosas. Uno, en que emergen actores, insisto, que han sido históricamente invisibilizados o que en el marco de la dictadura no hablaban, ¿sí? O que en los primeros años de la transición no hablaban. Entonces pienso, por ejemplo, en los años 2000, cómo aparecen relatos o ejercicios de memoria de guerrillas como montoneros, ¿sí? O cómo también empiezan en Chile a hablar la gente del MIR, luego después de mucho tiempo, y cómo ellos y ellas también empiezan a hacer ejercicios de distinta escala, ¿no? Recientemente hay un texto, luego se los paso con Sebastián, que hizo una profe que a mí me parece que es muy bonito. Ella se llama Pilar Calveiro, es una profesora argentina, exiliada en México. Ella estuvo en Montoneros, su compañero fue como uno de los personajes políticos más importantes que tuvo Montoneros en su momento, y ella pues es detenida, torturada en un centro de tortura tristemente célebre en Argentina, que es la EXMA, que era la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires. Y a su compañero lo toman desaparecido en la frontera con Brasil. Ella va con él, o sea, ella la agarran, la meten allá a la EXMA. Ella dura como 3 años allá siendo torturada, se bota de un tercer piso, se da vuelta a nada, vuelven y la agarran. Bueno, luego ella logra salir de allá y se encuentra con su esposo fuera de Argentina, en España, y cuando vuelve él, que están entrando por Brasil, el ejército brasilero lo desaparece a él. Y hasta el son de hoy pues no se sabe qué pasó con él, él siendo pues uno de los líderes políticos de Montoneros. El año pasado ella escribe un relato biográfico recuperando la memoria de su esposo, ¿sí? Y es un texto muy bonito, porque ella lo que reivindica ahí es la militancia de él, ¿sí? Es como, o sea, como una vida va a pasar por el mundo sin más, es un poco el argumento con el que arranca el libro ella. Y ella dice, si al final él todo lo dio por su militancia, o sea, desde que estaba en el colegio hasta el momento en el que lo desaparecen, toda su vida estuvo atravesada por la militancia, ¿no? Entonces narra ella como pues compañera que estuvo en la guerrilla, pero también narran sus 2 hijas, que no conocieron a su papá, y eso es súper interesante en términos como de esos ejercicios de memoria. Entonces sus 2 hijas, que crecen en el exilio, narran a su padre a partir de lo que otros hablan de él, ¿sí? Y de los archivos personales que encuentran en su casa. Ese libro de pronto les parece interesante, se los voy a compartir con Sebastián. Es un libro muy bonito, y al final yo creo que lo que permite ver es esto, ¿no? Y es que esa emergencia de esos actores lo que permite también es que empiece a aparecer documentación, ¿sí? Uno a veces piensa que los archivos son como, o los archivos institucionales, o los archivos más formales, y pues al final todos tenemos archivos, ¿sí? O sea, todos tenemos archivos personales, desde el celular, con las fotos, con lo que uno guarda en el computador, en físico, sí, pues hay gente más viciosa, yo no soy una persona viciosa, el colmo de un historiador no tener su archivo, a mí, pero normalmente facturas, cuadernos, agendas de notas, o sea, todo esto al final es un archivo que puede ser activado en clave de memoria, ¿sí? Porque recupera voces de uno, pero también de las personas con las que uno compartió, ¿no? Entonces, en este caso, los archivos empiezan a abrirse, ¿no? Archivos institucionales que también, en cierta manera, permiten reconstruir esa memoria. Pienso, por ejemplo, en ese mismo caso que les acabo de relatar, la experiencia de Pilar, que es de quien les hablaba, aparece por allá en una caja escondida en un archivo en Córdoba, que encuentra una profesora un día, mientras estaba haciendo un ejercicio de investigación, y ella se encuentra una caja con un montón de documentación que en su momento la policía argentina quiso quemar y desaparecer, y pues no la hizo bien, y la dejó en otro lugar, y eso terminó por allá, en alguna caja de algún X lugar en Córdoba. Esta señora se encuentra eso,
y encuentra todo el proceso que le hicieron a ella para detenerla en ese centro, ¿no? Entonces uno dice, claro, están los archivos institucionales, pero también están esos otros archivos pues, que uno va construyendo a lo largo de su vida. Está también pues, el lugar de los museos y los monumentos, ¿no? Como la memoria, cuando busca posicionarse desde lo público, lo hace desde muchos espacios, desde, no sé, graffiti, pero también desde los contramonumentos, desde los espacios de memoria que buscan también pues, recoger esas voces, pero lo hace también a través de los ejercicios pedagógicos, ¿sí? A través del lugar pues, que tienen como las pedagogías de la memoria en ese proceso también de visibilizar, divulgar y pues dar a conocer esos relatos. Entonces, Sebastián, si me ayudas allá. Sí, su merced. Bueno, yo no sé de dónde venga la palabra montonero, esa es una gran pregunta. Pero Montonero surge como una plataforma que unificó a varias guerrillas más pequeñas. No me acuerdo las siglas de la FARC que hubo en Argentina, no me acuerdo si era Fuerza Armada Revolucionaria, que es donde arranca Pilar, y varias más pequeñas que empiezan a agruparse alrededor de esta organización que tenía un proyecto también muy peronista, ¿sí? Nacionalista, que a lo que le aportaba era, digamos, a lo que le apostaba era precisamente como a un proceso como de consolidación de un discurso mucho más nacionalista, de transformación radical de las estructuras pues sociales. Evidentemente era una guerrilla más urbana que rural, esa es la característica, digamos, clásica como de montoneros, y eso también pues tenía sus limitaciones, porque incluso mucha gente dice que al final ellos no buscaban, por ejemplo, tomarse el poder, que lo que buscaban era más bien como mover agendas adentro del Estado a través de acciones muy puntuales, y movilizar también como en distintas ciudades de Argentina la agenda para que las bases sociales fueran las que presionaran al Estado, ¿no? Entonces yo creo que esa lógica como de la guerrilla urbana, muy también de Argentina y de Uruguay, como el movimiento de Tupamaros que surge en Uruguay, responde como a estas lógicas, que era un poco lo que iba a entrar ahora a presentar también como de manera muy breve, y es como a esos contextos particulares en los que, por ejemplo, el caso de Montoneros, recogen lo que había sido ya el populismo argentino de los años 30, 40, ¿no? Entonces, bueno, con eso me permite también como amarrar el contexto, y acá traigo una autora que de pronto van a trabajar más adelante, que es Elizabeth Gellin, que es como de pronto ya escucharon algo de ella, que es como una de las, pues ella es socióloga y como que empieza a cuestionar también el asunto de las luchas por la memoria en el continente. Tiene un libro que se llama Los trabajos de la memoria en América Latina, y ella dice como, claro, para pensar eso uno tiene que como posicionar contextualmente lo que está pasando en el continente. Entonces, Argentina, ¿no? Entre el 76 y el 83 se da eso que se llamó como proceso de reorganización nacional, que fue básicamente la junta militar, ¿no? Que fue la dictadura que se dio, ¿no? Luego del 83 pues empieza el tránsito a la democracia, que eso también toma un tiempo, que es lo que ojalá nos dé tiempo para trabajar ahorita, pero simultáneamente se está viviendo unos años antes el golpe de Estado en Uruguay, que ese caso, por ejemplo, uno lo conoce menos. Siempre está como el golpe militar chileno y el golpe argentino, y el uruguayo pues se menciona menos. El golpe en Chile, que ese pues es más tenaz por todo lo que implicó en términos también como simbólicos, la muerte de Salvador Allende, pero también el bombardeo a la Casa de la Moneda en Chile, que si ven también es simultáneo, o sea, estamos 73, 76, 73, y antecitos la dictadura en Brasil, que Brasil también, yo digo, uno lo trabaja menos, pero Brasil es un país que tiene una historia de dictadura, es una cosa muy complicada, ¿no? Hasta ahora, con la de llevar preso a Bolsonaro 27 años, uno dice como hay unos antecedentes importantes de totalitarismo y de militares en la fuerza, pues en el ejecutivo en Brasil.
En estos casos, si ustedes ven, 76, 73, 73, la dictadura más extensa es la chilena, ¿sí? Va hasta los años 90. Yo creo que eso hasta el sol de hoy tiene unos efectos importantes, como en la cultura política chilena y en la democracia chilena. Sebastián. No, Eric, es que hay algunos compañeros que toman fotos de las diapositivas para tener el registro y para estudiarlas. Esas se las enviamos. Ah, sí, yo se las mandé también. Para que no se preocupen de ir perdiendo las estas. Ya que interrumpí, que si el compañero preguntaba por lo de montoneros, los montoneros toman ese nombre por una forma, digamos, de combate de las guerrillas federales del siglo XIX. Entonces en Argentina, como en otros países, los centralistas están asociados más a la oligarquía y los proyectos federalistas estaban más asociados a lo popular. Y una forma de ese combate de los federalistas del siglo XIX eran las montoneras, entonces los manes ponen ese nombre porque se identifican con eso. Bueno, interesante eso, muchas gracias. Perdón, una anotación. Te recomiendo la primera clase, las diapositivas. O por lo menos también. Listo, las volvemos a enviar. Listo, gracias. Bueno, entonces, pensando como en también cuáles son los elementos comunes de esos 4 casos, que es también desde donde empieza a hablarse de transición y desde donde viene también el asunto de la memoria, pues a nosotros, porque si uno empieza también a situarlo en diálogo con nosotros, ¿qué está pasando en los años 70 acá? Pues estamos con el gobierno de Turbay, ¿no? Todo el asunto del Estatuto de Seguridad, que también responde en el fondo como a los mismos principios que se replican en el Cono Sur, pese a que no tenían en su cabeza un gobierno militar, ¿sí? Entonces, esto, doctrina anticomunista, ¿no? Uno dice característica de los 4 casos. Prohibición a cualquier tipo de partido político que representara alternativa a lo que fuera. ¿Sí? Uno dice como nada más lejano a nuestra historia reciente. Y la militarización, ¿no? Que finalmente todos estos casos también están atravesados por estatutos de seguridad o por estados de excepcionalidad, que es precisamente justo cuando empiezan, digamos, a desaparecer un montón de personas, ¿no? Incluso, ya te doy la palabra, casi que si en el 72 se da el golpe, los primeros días del golpe militar en Chile empiezan a sumar desaparecidos, ¿no? Que también es toda esta historia en donde aparece Víctor Jara, pues que es uno de los primeros que agarran y se llevan al Estadio Nacional, y como el Estadio Nacional, siendo una vaina gigantesca, empiezan a meter gente, y gente, y gente, y gente, y gente que no vuelve a salir viva de ahí, ¿no? No sé, es un tema sistemático. Lo conocimos y uno lo habla con los abuelos, con los viejos. Se hablaba de la caravana de la muerte, ¿sí? Aplicada a todos los países del Cono Sur. Y has mencionado el gobierno nefasto de Julio César Turbay Ayala, y muchos vivimos la experiencia de estar en el Cantón Norte, ¿sí? De pronto lo teorizan y hoy estamos hablando desde la cátedra, pero lo vivimos, ¿sí? Y producto de eso es que nos tuvimos que ir para las FARC, ¿sí? La escuela de caballería es una realidad. Allá estuve, siendo un menor de edad. Fíjense que uno mira la foto del asalto al Palacio de la Moneda. Sí. Y esas imágenes son idénticas a las que vivimos en el barrio Restrepo por esa época. Acá en Bogotá, el barrio Restrepo, donde nos capturan y nos llevan a la escuela de caballería, ¿sí? Preguntan hoy en día que quién fabrica los guerrilleros de las FARC, y es el Estado. Con esa teoría del enemigo interno y eso que conocimos todos como la caravana de la muerte. Y es real, y lo vivimos, y hoy que estamos en memoria lo vamos a manifestar. Y yo creo que eso que dices es clave, porque justo plantea la pregunta también, que bueno, yo creo que ustedes van a trabajar de pronto eso en la siguiente sesión, y es, pues, o sea, no necesariamente esto de las dictaduras es el único lugar desde donde se vivió la violencia y la tortura hacia jóvenes, hacia estudiantes, hacia militantes, hacia el movimiento social,
porque lo hemos hecho en democracia acá, ¿sí? O sea, uno diría, el gobierno de Julio César Turbay se considera un gobierno democrático, ¿sí? Y uno diría, ¿democracia a qué costo? ¿No? Que es justo lo que tú estás planteando, y es, ¿a costo de qué? De llevar jóvenes menores de edad a centros de detención y de tortura clandestinos, porque igual funcionan en la misma lógica de la clandestinidad, hasta hoy, ¿sí? Porque no han sido reconocidos. Uno diría, por lo menos en el caso argentino, pues esos lugares hoy son visibles y se habla de que ahí hubo un centro de detención y tortura. Acá nosotros no hemos hablado de eso, o sea, el cantón sigue siendo el cantón, ¿sí? Allá ya se dice, esto fue un sitio de detención y de tortura de personas en Argentina, ¿sí? Acá nos falta también, digamos, yo creo que ir transitando hacia eso, que ojalá en algún momento se puedan abrir todos esos escenarios para pensar justo qué pasó ahí, porque al final también eso es parte fundamental de ese relato y de esas memorias, como que uno diría, contrahegemónicas, que se construyen a partir de la experiencia de las personas, ¿no? Pues ahí, fin. Entonces, claro, ahí yo pensaba como en cómo lo articulamos un poco a lo que ustedes trabajaban la sesión pasada, y es, pues, pensar justo con lo que acabas de decir, es que cuando uno se hace la pregunta por la memoria, en el fondo también está haciéndose la pregunta por el sentido del pasado en el presente, ¿sí? Uno, pues sí, indudablemente uno está desde hoy, siempre que piensa en el pasado, piensa a la luz de un hoy que puede aperturar cosas. Hoy hablamos cosas que no podíamos hablar antes, por el gobierno, por el escenario, por todo, ¿sí? Que no podíamos hablar hace 4 años, que no podíamos hablar hace 12 años, y eso evidentemente está atravesado por un montón de elementos, pero el que tú acabas de recuperar es central, porque quienes han escrito sobre esta vaina dicen, finalmente cuando uno habla de memoria hace referencia a la experiencia, ¿sí? Que puede ser experiencia individual o puede ser experiencia colectiva, ¿sí? Pues porque uno nunca recuerda como en el vacío, ¿sí? Yo siempre pienso en eso y es como, claro, yo puedo tener un recuerdo, pero ese recuerdo siempre es con otros, siempre es con otros, ¿sí? O la familia, o los compañeros, o los amigos, o el conocido, o X persona, pero siempre estamos recordando en función de lo que construimos o vivimos con otros sujetos, ¿sí? Y el territorio. Exactamente. Entonces uno diría, hay una dimensión experiencial mía, una dimensión social con otros, y hay una dimensión territorial, ¿sí? Porque también recordamos desde los espacios que habitamos, ¿sí? Entonces uno diría, finalmente, esa pregunta por el sentido del pasado, pues atravesada por esos 3 elementos, nos permite también pensar, digamos, bueno, por ejemplo, pienso en estas 3 cosas, pues para el caso de nosotros. 1, ¿cómo superamos los olvidos? ¿Sí? Eso lo trabajarán más adelante también, y es como, hay olvidos intencionales, ¿sí? Hay olvidos políticos, que es lo que vamos a ver ahora cuando el Estado decide cerrar a rajatabla cosas, pero también hay olvidos que uno dice como medio temporales, y es, claro, uno sabe que no se habla en ciertos contextos y cuando sí se puede hablar de ciertas cosas, entonces ese olvido termina siendo como entre un olvido y un silencio, ¿no? Entonces, claro, pensar también en esos relatos pasa por acercarnos a entender que cuando hablamos de memoria hablamos de olvido y hablamos de silencio, pero también hablamos de la experiencia, del territorio, de lo político, porque pues si hay algo que es profundamente político es la memoria. No, insisto, o sea, lo que está haciendo es construir un relato a partir de un ejercicio ético y político desde el presente, ¿sí? Que creo que eso es central. Si quieres, Sebas, ahí me avanzas para yo no perderme. Entonces, bueno, voy a hablar brevemente de los casos, por lo menos para que podamos tener un esbozo general. Yo hice demasiadas diapositivas, ese es un mail que yo tengo, son como 40, pero igual Sebastián se las va a compartir. Ahí van a ver links como a videos, para que puedan luego echarles un ojo también, que hay como material interesante. Pero sí me interesa, para que alcancemos a hacer una actividad, que por lo menos brevemente trabajemos los casos.
Entonces, en ese texto también hay un capítulo concreto sobre Argentina, que es un poco lo que traté de recuperar acá como para que lo podamos conversar. En el caso argentino, pues claramente uno diría, estamos en un marco de una dictadura que marca una forma de relacionamiento del Estado, que es lo que decíamos ahorita, y es el uso de la violencia política en contra de la oposición, ¿sí? La oposición es todo, en el caso argentino, todo. Tú decías, esa imagen del asalto a la Casa de la Moneda, en Chile, uno diría, en Argentina la oposición eran estudiantes, trabajadores, ¿sí? Militantes de izquierda, guerrilleros, o sea, esta idea como de lo que es la oposición. Un gobierno autoritario que evidentemente pues utiliza la desaparición como estrategia sistemática en contra de la oposición, que ahí aparece ese número de 30.000 desaparecidos en Argentina, ¿no? Y una serie de actores, que en este caso son los familiares de desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos, que empiezan a demandar justicia y sobre todo a velar por la memoria de sus desaparecidos, ¿no? Entonces esos son como los tres elementos que uno ve como en ese contexto genérico de Argentina. Ahora vamos a ir como, yo tengo una tara de historiadora, si quieres pásalo, yo no sé si alcanzamos, es que no, pásalo y luego si nos da el tiempo vuelvo ahí. Bueno, ahí. Entonces, yo insisto como que puede que sea tara, pero organicé temporalmente la cosa, ¿sí? Para por lo menos también ver los cambios en las políticas que se gestan en Argentina. Pero antes de entrar ahí, me pareció importante pues este personaje, ¿no? Que es Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín es muy conocido y recordado en la historia argentina porque es el presidente de la transición, ¿no? Es decir, en 1983 es el que empieza a hacer ese tránsito a la democracia luego de pues, varios años de dictadura, y es el presidente que deroga también la ley de autoamnistía que había dejado la Junta Militar antes. ¿Por qué para mí esto es importante? Porque cuando hablamos de la memoria, ¿sí? También estamos hablando, por ejemplo, de esos actos de justicia asociados a la posibilidad o no de juzgar, ¿sí? Acá, pues juzgar militares, ¿sí? Antes de salir, muy hábiles los de la Junta Militar, pues dejaron un decreto de amnistía para ellos mismos, para que cuando salieran, pues no les fueran a hacer nada porque igual ya habían dejado su amnistía, ¿sí? En ese caso, pues Alfonsín, que es este personaje, lo deroga y él dice como, lo que vamos a hacer a partir de este momento es como construir el relato de lo que pasó en Argentina, y lo que pasó pasa por hablar de un montón de actores, ¿no? El Estado, ¿sí? La Junta Militar y los militares, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP y montoneros, ¿sí? Pero ahí pasa una cosa muy compleja, que es lo que les decía ahorita, y es que empieza a construirse eso de dos actores que son responsables de la violencia política en un país, ¿no? Quienes han trabajado el caso argentino cuestionan mucho eso y dicen como, pero uno cómo va a equiparar la responsabilidad del Estado con la de las guerrillas, cuando el Estado es el Estado, ¿sí? O sea, ¿por qué hablar de los dos son responsables? Sí, evidentemente hay responsabilidades, pero el Estado no tiene por qué hacer lo que hizo, ¿sí? Porque es Estado, ¿sí me hago entender? Entonces aparece en esa lógica el asunto de, no es crear un relato como dicotómico sobre el pasado de el Estado responde a la violencia guerrillera y la violencia guerrillera responde al Estado. ¿Por qué? Porque primero es limitar a los grupos guerrilleros a una respuesta ofensiva frente al Estado y es restarle posibilidad de hablar de agendas políticas, de proyectos de país, ¿sí? De experiencias particulares. Argentina, es muy interesante el caso argentino porque ha sido también pionero en que muchas de las mujeres que estuvieron en las guerrillas empezaron a hablar, ¿sí? O sea, de relatos testimoniales de mujeres guerrilleras. Argentina es el país que empieza como a abrir, como esto, claro, muy temprano porque empiezan a hacerlo en los años 2000, pero claramente pues empieza también como toda esta tensión alrededor de ¿por qué pensar que la violencia del Estado es una respuesta a la guerrilla? No se puede pensar eso. O sea, el Estado no debió haber hecho lo que hizo, y la violencia, insisto, y la violencia utilizada por las guerrillas no se limitó a ser una forma de respuesta frente al Estado.
Entonces, como que empieza a tensionarse ese relato que se construye. Si quieres, Sebastián, ahí me ayudas a pasarlo. En este informe, Un temita ¿sí? que me parece curioso, pero bueno, Tranquis. tiene que ver con la amnistía. Ay, espera, yo Y está hablando- te paso este para que te puedan escuchar. Un tema muy curioso que acabas de mencionar, que tiene que ver con el tema de la amnistía para militares, o sea, para agentes del Estado. Hace tiempo nosotros discutíamos el tema de amnistía y de perdón y olvido. ¿Sí? Suena a querer tapar las cosas porque viene de amnesia. Y en este caso que estamos hablando de memoria, eso es muy peligroso. ¿Sí? Ojo que nos anestesian para que nos dé amnesia y entonces se pierde eso de ni perdón ni olvido. Ahora que está en boga el tema de las cuchas, tienen la razón, entonces echémosle anestesia a la cuestión y que ocurra la amnesia cuando no tiene por qué pasar. ¿Sí? Nosotros criticábamos o hemos criticado los procesos de paz que tienen amnesia, porque la verdad tiene que perdurar, porque corremos el riesgo de la repetición. Sí, yo creo que eso que, si quieres de una vez tú también ahí para que te escuchen atrás. No, es que, yo no sé si me escuchan. ¿Escuchan atrás? Sí. Es que, no, es que me queda dando vueltas en la cabeza cuando pasabas las 4 ¿Imágenes? imágenes en la diapositiva: Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Sí, ahí. Sí, me queda trabajando el papel de los Estados Unidos en este tema, porque es que no es solamente Argentina, Brasil y estos 3 países, sino que prácticamente fue una situación que dio en todo el continente. Sí. Guatemala, Salvador, Nicaragua. Es decir, el papel importante para que esto sucediera, el papel que jugó Estados Unidos con su política de seguridad, ¿qué? La Escuela de las Américas. Sí, y el Sí. plan Cóndor, Sí, el Plan Cóndor y la seguridad nacional. la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque eso es en realidad una imposición desde el norte hacia el sur. Es una imposición. Y ojo, porque esto tiene síntomas de que se va a volver a repetir con el gobierno de Donald Trump. Solo quería... No, es muy importante eso que dices, porque también cuando uno habla pues de este asunto, ¿alguien más quería participar? No. Como obviar ciertos actores tampoco es un poco esa negación a la verdad que tú mencionabas ahora, ¿no? Y es como finalmente en ese relato de las responsabilidades sobre las dictaduras tiene que aparecer Estados Unidos, ¿no? Que yo creo que es central y que en muchos casos, y lo articulo justo a esto, de trabajos que hacen comisiones de la verdad en distintos contextos. Este es el resultado de la Comisión de la Verdad Argentina, que es el informe Argentina Nunca Más. No se narra, ¿no? Entonces, el Estado responde a la violencia de la guerrilla responde a la violencia del Estado. ¿Y dónde queda la seguridad nacional? ¿Dónde queda el Plan Cóndor? ¿Dónde queda, digamos, una vaina estratégica, militar y política que atravesó al continente en las causas explicativas de la violencia en la Argentina? Pues en ningún lado. Porque el asunto fue de 2 actores, aparentemente, que entran en tensión, uno respondiéndole al otro, y finalmente, pues lo que también dicen es que esa política de la memoria en particular, mediada por el Estado argentino en su momento, lo que hizo fue, primero, restar politicidad a la memoria. Es decir, eso como de no hacer, como no narrar las agendas políticas que tenían estos actores para haberse alzado en armas. O sea, Montoneros no llegó a ser Montoneros porque sí. Sí, el RP no llegó a hacer eso porque sí. Pero el Estado tampoco tomó la decisión de la dictadura en respuesta a, ¿no? Entonces es como
claro, esta lectura bastante limitada y también limitada frente a la violencia del Estado empieza a ser cuestionada por las organizaciones de víctimas, ¿no? Y ahí si quieres pasas para adelante eso. Y empieza a ser cuestionada por un montón de actores en aras también precisamente como de pensar como estos otros intereses, motivaciones y elementos que deberían aparecer dentro del escenario argentino. Emilio Krenzel, que es el autor del que tomó esto, él dice, por ejemplo, luego de ese periodo, como del boom del informe de Nunca Más, aparece el eclipse de la memoria, ¿no? Él dice como en los años 90 en Argentina, cuando hay el cambio de gobierno entre Alfonsín y Menem, que es este de la patilla, hay un cambio también de discurso por parte del Estado, ¿no? Entonces, este personaje que venía más de la lectura dicotómica, transita a uno que empieza a pensar ahora en la necesidad de pacificar a la sociedad argentina, ¿no? Entonces, lo que Krenzel dice es, claro, ¿eso qué hizo? Que la sociedad civil se sintiera que se clausuraba toda posibilidad de hablar del pasado y toda posibilidad de justicia. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque uno dice, luego ustedes lo van a ver viendo el programa, aparece una palabreja con la que han denominado como a estas personas de las Madres de la Plaza de Mayo, que es eso de emprendedoras de la memoria, ¿no? Entonces son unas personas que son evidentemente pues madres de desaparecidos que empiezan a movilizarse, pero que en aras de la verdad y de la memoria empiezan a disputarle al gobierno todo el tiempo lo que está haciendo, y es como usted no va a cerrar el pasado. Nosotros necesitamos saber dónde están nuestros desaparecidos, pero también queremos contar quiénes eran, ¿sí? Si uno ve esos 30.000, por lo menos de los 30.000, 29.000 eran militantes, ¿sí? ¿Dónde quedaron esas vidas? ¿Qué pasó? Muchos eran de 16, 20, 22 años. Pues ustedes saben, mujeres embarazadas que les vendieron a los hijos. O sea, empieza a aparecer todo esto de qué pasó con los hijos, ya, no solamente hijos, qué pasó con los nietos, dónde están estas personas. O sea, necesitamos como nosotras mismas narrar nuestra propia historia, ¿no? Y es lo que empiezan a hacer estas mujeres. Sebastián, si quieres ahí, Tim. Luego, nuevamente, pienso por eso en lo que les decía de la periodicidad, hay un cambio, ¿no? Entre el 95 y el 2003, que nuevamente hay un cambio de gobierno, y ahí lo que se empieza a observar es que hay como un momento de boom de la memoria en Argentina, movilizado desde el Estado, pero que posibilita hablar de cosas de las que no se había hablado. Por eso puse ese asunto allá arriba, ese tema. Y es que es hasta los años 90, en el año 95, que se habla de esos vuelos de la muerte, ¿no? De los tristemente famosos vuelos de la muerte. Y entonces empiezan a aparecer un montón de archivos, ahí también en lugar del archivo, que empiezan a decir, oh, porque es que esto no se ha contado, ¿sí? Acá botaban a la gente viva al Río de la Plata, ¿sí? Mucha gente pues está allá y no la van a encontrar nunca más, porque evidentemente hubo una política sistemática de desaparición de los vuelos de la muerte, y eso hace también que empiece a hablarse de terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, si ven, si estamos hablando del 85 en la transición, es 10 años después que empieza la transición que aparece esto de, ojo, no es los dos demonios, es que hubo terrorismo de Estado en Argentina, ¿sí? Y eso lo movilizan justo las luchas políticas que hicieron pues muchas organizaciones de derechos humanos y de víctimas en el caso argentino, que empiezan también a decir, y ahora nosotros qué hacemos con la gente más joven y cómo les contamos esto que pasó, ¿sí? Luego si pueden ver ese documental, es bien bonito, porque pues lo hace también una persona que vivió la desaparición de su padre, pero lo hace también para narrar quién fue él dentro de su militancia, y dicen como, bueno, hay que empezar a hablar de esta vaina, ¿sí? O sea, de las vidas que ya no están, de los proyectos truncados que se fueron, del terrorismo de Estado que hizo esto frente a las personas, ¿sí? Y ahí, si quieres, Sebastián, también, rápidamente, como que con la agenda también del kirchnerismo, hay una apropiación por parte del Estado
de esto que empieza a llamarse como lugares de memoria en Argentina, ¿no? Que es lo que decíamos ahorita del cantón, ¿sí? Acá concretamente en los años 2000, el gobierno argentino empieza a reconocer todos los sitios de represión y de tortura como sitios de memoria en Argentina, ¿sí? Este gobierno lo quitó, el gobierno de Milei lo quitó desde que entró. Entonces ellos, por ejemplo, tenían financiación para hacer memoria, ¿sí? Como acá, un centro de memoria, pero ellos tenían sitios de memoria en todo el país encargados de narrar como esa práctica de sistematicidad de más de 700 y pico de lugares donde desaparecían gente en Argentina, ¿sí? Pues Milei quitó todo eso, la financiación, todo, cerró los espacios, esto aumentó. Por ese asunto por eso la memoria es tan berracamente interesante, y es porque cuando uno cree que hay un boom y que todo se ganó, vuelve y fue madre el coletazo y otra vez la gente se está disputando el sentido del pasado hoy, ¿no? Y es como, bueno, ya creíamos en los años 2000 que el asunto de los derechos humanos había quedado instalado en la juventud, en la gente más joven, en todos nosotros, que la sociedad argentina había ganado un montón porque reconocíamos la responsabilidad del Estado, los crímenes de Estado, el lugar del terrorismo, y llega este personaje, pone el zapato en todo, y empieza a aparecer la pregunta por qué pasó con la memoria durante tantos años, ¿sí? ¿En qué fallamos? ¿No? Y uno diría también como ahí está la importancia de trabajar con los jóvenes, ¿no? Porque finalmente también tienen que saber qué pasó, o sea, y ahora yo no sé, pues ustedes también de pronto lo viven todo el tiempo, yo con mis estudiantes más que acaban de entrar siempre, y es como, ustedes deben acordarse, y es como, no, nada, o sea, ¿cómo se van a acordar si no vivieron cosas? Pero también hay una relación ahí particular, y es que si no viven las cosas no las recuerdan tan fácil, ¿sí? Entonces el estatuto de seguridad, y es como, ¿qué fue eso? ¿Sí? No sé, chinos de 20, 22 años. Y uno dice ¿cómo vamos a hacer nosotros que no se olvide lo que pasó en los años 70, que fue un periodo terrible en la historia de este país, ¿sí? O lo que pasó durante el periodo de la violencia bipartidista, ¿sí? O sea, ahí es donde también vuelve, insisto, como este bucle, y es como el pasado nuevamente aparecer como una necesidad que en el caso argentino se está viendo ahorita, pero que en los años 2000 fue súper exitoso porque fue como el boom de las memorias emergiendo desde muchos lugares, ¿no? Si quieres ahí, Sebastián, rápidamente. Entonces, no, voy a pasarme esto si quieres más adelante aún. Entonces, eso quería que lo comparáramos, me lo pasas, Otrica, con el caso chileno, que es que esto siempre le queda a uno corto. ¿Y por qué? Porque claro, bueno, ahí están unos datos de contexto como el golpe de Allende, lo que estaba antes que era pues el proyecto de la Unidad Popular, el lugar que tienen pues Pinochet y Carabineros en todo el asunto de la violación sistemática de los derechos humanos, y evidentemente también los rezagos hasta el día de hoy, ¿sí? De una forma en la que operan no solamente las fuerzas militares, sino la institucionalidad chilena. En función de su relación con la sociedad civil. Pero si quieres pásamelo ahí más. Bueno, solamente unas fotitos. Y ahora, espérame. Es que yo... bueno, sí. Entonces, por lo menos esto sí es importante, y es, en el caso de la política de la memoria chilena, claro, les decía, el golpe se da en el 73, dura hasta los años 90 la dictadura, es un periodo larguísimo. Que tiene unos efectos muy profundos en la estructura del Estado, ¿sí? Insisto mucho en eso, y insisto con la Constitución porque a mí esa cosa me trastoca la cabeza, y es como en democracia hay una Constitución de dictadura, o sea, cómo esas dos cosas se articulan, pues se articulan bastante bien por lo mismo, ¿no? Y en este contexto concreto se crean dos comisiones, ¿no? Que en el caso chileno se llamó como el informe RETIC y el informe VALEC, que son dos informes sobre desaparición forzada, sobre detenidos desaparecidos, pero lo interesante de ambos es que acuden a archivos construidos por la sociedad civil, porque cuando nadie le ponía cuidado a la desaparición en Chile, fueron las mismas organizaciones sociales las que empezaron a documentar sus casos,
y luego la comisión llega y dice como ustedes tienen un montón de información para recuperar la memoria de estas personas, ¿sí? Entonces, construyen estas comisiones, la de prisión política y tortura y la de desaparición, si quieres ahí, Tim. Y lo que empieza a generarse en el caso chileno es la construcción de unas narrativas de la violencia asociadas particularmente, claro, como al reconocimiento de la desaparición, más no a la responsabilidad sobre la desaparición. Esa es una particularidad de Chile frente a Argentina, y es, se empieza a hablar, se documentan los casos, aparecen los informes, no hay apropiación de esos informes, ¿sí? El informe en Argentina fue como súper famoso en todo lado, por lo menos tuvo como algún tipo de pedagogía. En el caso chileno, se crean estas narrativas por parte del Estado, pero no se impulsan proyectos de memoria realmente desde la institucionalidad, que lo que terminan haciendo, pues de una u otra manera, que es lo que siempre critican, pues los chilenos que critican la transición, y es como construir una idea de la transición hacia la democracia, cuando realmente esa transición no se dio, ¿sí? O sea, como que se configura un sistema democrático, pero con vestigios de autoritarismo que se mantiene todo el tiempo, y que empieza esta gente a decir como, ojo, no fue solamente una dictadura militar, fue una dictadura civil y militar, porque los gremios económicos apoyaron a Pinochet, ¿sí? Porque la iglesia apoyó a Pinochet, porque un montón de actores, o sea, porque la gente sabía y apoyó ese proyecto de gobierno. Entonces, este caso es bien complejo, pero a su vez es interesante, porque lo que empieza a aparecer en el caso chileno es que esas narrativas construidas, sobre todo como de la desaparición solamente, como de todo el relato en función de la desaparición, empiezan a ser disputadas por personas que estuvieron en distintas organizaciones y distintas militancias políticas, que empiezan a cuestionar ese relato y a decir, ojo, porque es que acá no solamente pasó eso. O sea, el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, casi que fue desaparecido. O sea, es una cosa impresionante. Uno piensa acá que en el caso de la Unión Patriótica, que es lo que más se me parece, y es un movimiento que fue casi que exterminado, el MIR en Chile. ¿Y de eso qué? No se habla, ¿no? Hubo un regimiento que fue una guerrilla rural muy pequeña en el sur de Chile, que se llamaba Toqui Lautaro, y de esa guerrilla se conoce menos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con esas voces? ¿Qué pasó con esos sectores sociales y políticos que también le hicieron frente, pues de muchas maneras a la dictadura, pues que no quedaron recogidos dentro de la voz oficial de la política de memoria del Estado chileno, ¿sí? ¿Y qué empiezan a hacer ellos? Pues a hacerlo ellos mismos, a decir como pues a nosotros no nos recogieron allá, entonces vamos a empezar nosotros a organizarnos para construir nuestra propia narrativa, ¿no? Que eso es súper interesante en Chile, es súper difícil también, pues porque hasta el son de hoy todavía hay gente que se reconoce como pinochetista, ¿sí? Y uno pues tiene que tener la cabeza para reconocerse como pinochetista, no tengo la respuesta. Pero hay sectores que hoy todavía creen que lo que pasó en dictadura fue lo mejor que pudo haber pasado. Yo no sé si ustedes chismosean noticias así como, yo es que yo tengo una obsesión con los momentos electorales ajenos, y ahorita en Chile hay elecciones en noviembre, ¿no? Y el personaje que se ve que está punteando es un personaje, o sea, es un personaje que viene de la derecha fascista chilena, con una agenda de dictadura, ¿sí? Y la otra señora, la señora Janet Jara, pues que sí viene del Partido Comunista, pero pues uno dice como, ¿cómo es posible que el señor tenga posibilidades cuando esta gente, pues porque evidentemente el asunto de cómo estas políticas de la memoria o aperturan o cierran el pasado impacta en las decisiones que la gente toma en el futuro, ¿sí? Entonces, claro, Chile es muy complejo, por eso es súper interesante. Si quieres ahí... Ay, Sebastián me abandonó. Hola. ¿Me ayudas, por favor? Si quieres, ayúdame un tilín más para poder abarcar lo que quiero abarcar. Si quieres un poquito más, yo luego les paso esto. No, yo creo que ahí tampoco lo voy a lograr. Bueno, ahí. Entonces, claro, uno diría como esa
configuración también como de los relatos distintos que surgen frente a ese pasado violento en Chile, se enmarca pues en la negación, ¿sí? Como en la negación de unos actores, en el reconocimiento de las voces de otros, que en este caso es la voz del Estado, en el protagonismo de unos, en el cierre de otros, pero luego, durante los años 80 y 90, aparece también como una, insisto, como una emergencia asociada a los discursos, sobre todo de la izquierda chilena, que empiezan también como a incidir desde otros lugares. No, ahí solamente ponía la fotico como de la campaña que se le hizo al plebiscito en Chile, que eso también es pues todo un asunto para reflexionar, que uno lo piensa a la luz de hoy, y fue lo que pasó también con la Constitución chilena, ¿sí? Como de toda la gente salió a votar por la Constitución, y ¿qué pasó? Al final esa Constitución no se dio, y siguen el asunto de la dictadura de la Constitución de Pinochet. Cuando se creó una asamblea constituyente, esa vaina tenía todas las posibilidades, la sociedad dijo que no. Entonces uno empieza, insisto, como a pensar en la memoria en sí misma no hace sino es a través de ejercicios pedagógicos, o sea, toca sacar esa vaina a la calle, toca poner a la gente a hablar de eso, toca que la gente apropie su propia historia, porque si no la apropia, pues vuelve y vota por una constitución que nada que ver con ellos, pensando que es la mejor opción política que tienen en un contexto pues que es bastante complicado. ¿Me pueden ayudar ahí, Tim? A la siguiente. Si quiero llegar al hoy, antes de que se nos acabe el tiempo. Ahí, sí. Entonces uno dice, claro, han sido como un montón de cosas asociadas como a esa negación y a ese cierre de lo que fue la experiencia dictatorial, bueno, civil y militar, de la dictadura civil y militar en Chile. Pero luego del 2019, con el estallido social, se apertura todo eso, ¿no? Y eso es súper interesante, porque en términos de disputas por la memoria, pues claro, personajes como Víctor Jara, que fueron centrales en la historia pues, de la cultura latinoamericana, que muchas generaciones en su momento no apropian como propios 40, 50 años después, ¿sí? Y empiezan a hacer un montón de cosas, grafitis de Víctor Jara, canciones de Víctor Jara, ensambles, pero también empiezan a apropiarse otras expresiones de la memoria desde otro tipo de narrativas como la textil, ¿sí? Que fue el caso, ay, se me acaba de ir el nombre, pucha, lo tenía en la punta del lengua. ¿Alguien se acuerda la técnica? ¿Costurero? ¿Los bordados? No. ¿Tejen? No. ¿Alguien nada más? No. Arpilleras. En Chile, muchas mujeres empezaron a hacer textiles, pero se le llamaban arpilleras, para denunciar cuando desaparecían a sus familiares, ¿sí? Esta fue una forma de resistencia y de memoria durante la dictadura. Eso entra como en un vacío, y en el 2019, en el marco también del estallido social en Chile, empiezan nuevamente a aparecer arpilleras en todo Chile, que empiezan a muchas personas muy jóvenes a utilizar los textiles otra vez como una forma de hacer memoria, ya no de los desaparecidos en dictadura, sino de los desaparecidos en democracia, ¿no? De las personas que perdieron sus ojos por la violencia policial en el marco del estallido social, ¿sí? De lo que estaba haciendo pues la caballería en Chile en contra de los jóvenes que se estaban movilizando. Entonces, si uno ve, es súper interesante porque los momentos, insisto, como que aperturan esos relatos, y lo que posibilitan es que también las juventudes que aparecen pues, en este escenario del estallido social empiecen a cuestionar nuevamente ese relato sobre la dictadura y empiecen a apropiarse de espacios que no habían apropiado, e incluso se vayan a esas memorias más largas que ni siquiera son de la dictadura, sino de la conquista, ¿sí? O del siglo XIX, que fue lo que pasó con esas dos plazas importantes en Santiago de Chile, que era una plaza Baquedano y una plaza llamada Plaza Italia. Baquedano es un señor que luego me enteré que era un señor esclavista en Chile, que fue como una porquería de persona, gracias. Y el tipo tenía una estatua ahí en la mitad. Entonces, ¿qué hizo la gente? Pues tumbó al hombre
resignificó la plaza, le empezó a llamar la Plaza de la Dignidad, y bueno, y ahora el gobierno de Boric quiere nombrarla como la Plaza Gabriela Mistral, ¿no? Que eso ha sido otra vez una pelea, y es como, bueno, pero ¿por qué no le dejan Plaza de la Dignidad si fue lo que la gente se luchó durante 2 años manteniendo ese berraco espacio? Y entonces no, porque hay una política de renovación urbana que quiere hacer el gobierno nacional, y es volver muy linda la plaza y poner una estatua gigante de Gabriela Mistral, ¿no? Toda la memoria es política. ¿Eso qué le dice a uno? Pues que hay una forma de borramiento del pasado con una figura mucho más grata que es Gabriela Mistral, que esta vaina de la Plaza de la Dignidad, en donde los jóvenes habían puesto caras de personas desaparecidas durante el estallido, ¿sí? Entonces, como esas memorias incómodas para el Estado, pues entran también en esto de la renovación urbana, con un discurso también en el fondo de reconciliación, ¿no? Como de Gabriela Mistral nos une a todos, porque es el premio Nobel chileno, ella es premio Nobel, me estoy inventando esto, no lo sé, ¿sí? Bueno, premio Nobel, es mujer, no sé qué, entonces es como, claro, pero ¿qué ha pasado también con las voces, por ejemplo, de la gente que estuvo durante el estallido? Pues que ha sentido que el gobierno no ha reconocido finalmente lo que pasó también dentro del periodo, y que lo que están haciendo es como ir marginando esas memorias y llevándolas pues a las periferias. Eso finalmente también ha permitido que mucha gente organizada hoy en Chile tenga espacios de memoria del estallido social, ¿sí? Porque ahí uno dice, pues la memoria no desaparece, la gente la sigue teniendo en otras zonas, entonces en espacios culturales, en grafitis en la calle, o sea, también hay otra manera de disputarle esa narrativa oficial a la institucionalidad. Bueno, seguimos allá, y quiero llegar a que hagamos una actividad. Bueno, entonces antes de llegar a Colombia, porque creo que no lo voy a lograr, para que por lo menos hagamos un ejercicio. No puede ser que no hablamos de Colombia, que es importante. Vamos a hablar de Colombia. Es hablar de lo que les decía, y es el caso peruano y mexicano, ¿no? Que no lo podía trabajar rápidamente, pero sí creo que es importante mencionarlo porque, como acá el compañero decía, pues la experiencia fue latinoamericana, ¿sí? O sea, uno podría hablar de qué pasó durante el pre-revolución nicaragüense, y luego los primeros años de revolución, y qué está pasando ahora con la memoria, ¿no? Por ejemplo, hay una profe que es bien interesante su trabajo, si les interesa lo de Nicaragua, ella se llama Margarita Guanini, y ella ha trabajado también como esta última etapa del gobierno, por ejemplo, ha quitado toda esa memoria del sandinismo, y ha construido un relato como medio místico, religioso, como con unos tonos ahí que juntan muchas cosas asociadas pues a la esposa de Ortega, pero ella dice como esa memoria que construyó el sandinismo con las plazas, con los murales. Nicaragua, pues yo no sabía de eso hasta que la leía ella, parece ser que fue muy famosa por el muralismo revolucionario en su momento, o sea, por el tipo de arte que hacían, y pues que estaba lleno de murales de la revolución en todo lado. Pues esto empiezan a pintar las paredes de blanco y a hacer cruces y rostros de Jesús, ¿no? Ahí también uno diría, hay una disputa por el espacio y por la memoria en el espacio público. ¿Qué significa eso hoy? ¿No? México acaba de tener una comisión de la verdad, parece que fue bien compleja. México tiene todo, digamos, otro contexto que sería súper interesante que conversáramos, pero la comisión se centró sobre todo en violencias hacia la sociedad civil, que eso también dice mucho, ¿no? Porque, claro, ¿y qué pasó? En México hubo guerrillas en los años 80, y después, incluso más allá de los zapatistas, hubo guerrillas rurales, no tan grandes, pero en estados federales hubo guerrillas. Yo tampoco sabía de esto. Y son ellos mismos quienes han construido sus relatos, y mucha de esta gente también fue desaparecida, nadie habla de eso, porque la memoria que colapsó todo fue la memoria del narco. Entonces hay que hablar de los crímenes del narco, hay que hablar de cómo el narco permea el Estado, hay que hablar de la sistematicidad de las violencias del narco. Claro, pero en México hubo como más de 10 guerrillas, de lo que yo por lo menos he llegado a identificar recientemente, guerrillas de todo tipo, rurales,
comunistas, socialistas, maoístas, o sea, una vaina súper interesante, súper interesante, y no se habla de eso, y la comisión tampoco habló de eso, ¿sí? Otro hecho importante de la experiencia mexicana fue esa masacre de Tlatelolco, que de pronto uno la tiene más ubicada porque es en el 68, en un gobierno bien particular en donde también pues se sucede una masacre, es decir, hay un asesinato por parte del Estado hacia un grupo de estudiantes que estaban movilizándose en una zona muy particular porque es como la Plaza de Bolívar, yo siempre pienso en eso, que es de esas plazas que uno, donde algo pasa y no escapa, o sea, como que tienen dos salidas y de esas salidas no hay nada más que hacer, bueno, una cosa así, y es hasta los años 2000, luego del 68, que las organizaciones de familiares de las personas, sobre todo estudiantes, que fueron asesinados en la masacre de Tlatelolco, logran tener un sitio para hacer memoria de sus familiares, ¿no? Entonces uno dice del 68 al 78, al 88, al 98, al 2008, 40 años después, ¿sí? Y una memoria que ha querido ser borrada también por muchos gobiernos distintos en México. Entonces, ahí lo interesante es que hay una iglesia colonial, ¿no? Entonces uno dice también, las memorias modernas borran las memorias de otros, esa iglesia colonial fue una forma de borrar la memoria indígena, ¿sí? Porque ahí había un templo de comunidades indígenas que estaban antes de la conquista, luego llega la iglesia y tenga su iglesia, ¿sí? Luego llega este gobierno y construye un conjunto residencial de apartamentos por todo lado, luego pasa la masacre y el Estado decide no hacer nada y eso queda como un conjunto, como el parque de un conjunto, ¿sí? Como que uno se trastea un conjunto y no sabe que la plaza que está al frente fue el centro de una masacre, sino hasta 40 años después, ¿sí? Entonces, eso es interesante porque, claro, por más que uno piensa que en esos escenarios como el de México, que no han vivido una transición, que no han tenido, digamos, características similares a conflictos como el de nosotros, o no han tenido los escenarios de justicia transicional que hemos tenido nosotros, pues también se han dado disputas por la memoria, ¿no? Yo pensé que yo había puesto una imagen, pero creo que la tengo al final, de Perú. Pero bueno, no sé qué hacer, el tiempo me preocupa. Podemos ir rápidamente a la imagen y luego me devuelvo a Colombia, porque si yo te digo, cuando esté más, es que es larguísimo, lo de Colombia es muy largo, por eso, más, yo soy muy ambiciosa. ¡Ay! Antecitos, eso, porque como que se me quedó mal ubicada. Entonces, el caso peruano lo traía a colación desde el comienzo porque uno dice, claro, Perú tuvo una comisión de la verdad, que fue la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, bien criticada, muy criticada. ¿Por qué? Porque la narrativa se construye muy en esta lógica de los dos demonios también, y es Fujimori responde a Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso fue el peor mal de todos los males habidos y por haber que llegó a Perú. O sea, antes de Sendero, Perú era un paraíso, ¿sí? O sea, esa es la lectura un poco que atraviesa también esa política de la memoria peruana, que es muy complicada porque desconoce, por ejemplo, las inequidades en el acceso a la propiedad de la tierra, ¿sí? El problema agrario en el Perú, el lugar de las comunidades indígenas, ¿sí? Pues la fuerte presencia también de los movimientos de izquierda en el Perú, pues desde Mariátegui hasta siempre, pero digamos, desconoce una serie de elementos que lo que hacen es justificar el gobierno de Fujimori, ¿sí? Y eso es re complicado, porque entonces uno ve una narrativa que incluso está en el Museo Nacional de la Memoria del Perú, que es el que está ahí en Lima, que es el NUM, y es como el conflicto en Colombia aparece, el conflicto en Perú aparece con Sendero Luminoso. Entonces Sendero iba a los colegios, adoctrinaba a las personas, ellos se metían a la guerrilla, y entonces rápidamente el Estado peruano reaccionó para ponerle fin a eso, se les fue la mano, porque lo peor es que está un poco así, luego ahorita busco el fragmento que yo hasta le tomé una foto y yo decía, esto es indignante. Entonces como el uso excesivo de la violencia, pero en aras de garantizar la democracia. Y uno dice, ¿y la democracia con Fujimori? O sea, bueno, la pregunta es qué entendemos por democracia, pero también como de
o sea, este asunto de los totalitarismos que permean también y utilizan esos relatos memoriales como una forma de demonizar, ¿no? Que eso permanece hasta la actualidad, que es lo que les decía yo con lo del terruco, ¿no? De terruquear, que me parece igual impresionante que ya hayan creado un verbo, ¿no? Como terruquear, ¿sí? Acto de persona que hace terrorismo en espacios porque habla de la militancia de izquierda, o sea, uno dice como, es una vaina increíble, pero quería ir solo a esta imagen rápidamente, porque ese fue un monumento que se hizo en Lima, que se llama El Ojo que Llora. Entonces, El Ojo que Llora, en un parque público está ese monumento que fue una demanda por parte de los familiares de Sendero, ¿sí? Y entonces, bueno, eso fue toda una pelea, simplemente porque eso existiera. Y lo que empieza a pasar es que el mismo gobierno censura ese lugar. Ese lugar está en un espacio público. Pero entonces lo cierran. Y le ponen cadenas. Y le ponen una malla. Y entonces queda adentro y uno no puede acceder públicamente, y uno no puede acercarse a ese espacio. Y lo que terminan, por ejemplo, narrando las personas que desconocen completamente también el asunto es, ay no, lo que pasa es que ese monumento lo hicieron para vanagloriar a Sendero Luminoso, ¿sí? Y entonces, como, insisto, como en estos casos, lo que hay también es un ejercicio de control de la información por parte del Estado, pero también de imposición de una memoria hegemónica absolutamente cerrada, restringida, limitada, que hasta el son de hoy no le ha dado voces a quienes vivieron esa experiencia desde otros lugares. Yo hago parte pues, de un grupo donde hay personas del Perú y las personas con las que trabajamos, por ejemplo, ellos son periodistas y los tres han sido, o sea, en este momento tienen un proceso penal abierto por terrorismo, por escribir en prensa, criticando al gobierno, por hablar de la memoria de Sendero, por hablar de la condición de las presas políticas, pues no pueden salir del Perú y tienen casos abiertos en este momento de terrorismo. Y por terrorismo no le pueden meter hasta 150 años en Perú. O sea, es una cosa absurda, que no se han hecho modificaciones de eso y uno dice como, claro, lo que implica también la idea de que la derrota fue una derrota militar, ¿no? De que se acabó al otro, bueno, que eso nos llevaría a pensar en otras cosas, pero es, ¿quién sostiene esas memorias? Pues muchos de los exiliados. Realmente la gente que está escribiendo las memorias de Sendero está por fuera de Perú porque adentro es muy difícil, ¿sí? Incluso en zonas tradicionales para Sendero como Ayacucho, que fue el lugar donde surgió el Sendero Luminoso. Entonces, ahora sí, no creo que alcance a pasar Colombia, estoy pensando. ¿Qué hacemos? Nos quedan pocos minutos. Pues la otra charla, Erika. Hagamos la actividad. ¿Cuándo vuelve? Cuando me inviten yo vuelvo. Bueno, Creo que se quedó una hora más. Un día solo para Colombia. Vea, Sebastián, usted es el responsable. Colombia es lo máximo ahí, de todo. Usted es el responsable, ¿qué hacemos? Colombia ¿Seguimos a la hay actividad? 132.000 desaparecidos. ¿Una hora más hoy? Porque de Colombia van a hablar igual después, ¿cierto? O sea, en más espacio. Hoy me echan de la casa. Colombia es el premio Nobel. No, lo que podríamos hacer es, Colombia. lo que habíamos planeado para la siguiente sesión es, les decía ahorita, el conflicto armado en Bogotá, ¿no? Como un contexto de arrancar. Lo que podríamos utilizar es por ahí unos 20 minutos de esa sesión para trabajar, como terminar esta parte y arrancar luego con lo de... Y eso es el otro jueves. El otro jueves, si tú pudieras estar, genial. ¿Es virtual o de...? Virtual. Virtual. Si no, nos pues hágale, indicas las cosas y yo lo hago sí, virtual, severo. sí. Listo, entonces hagamos la actividad y La yo casita hago como Colombia media hora el otro jueves. O sea, de 5 a 5 y media, para que puedan seguir con Bogotá. ¿Listo? Entonces, si quieres ahí me ayudas a pasar la diapositiva para que podamos por lo menos trabajar un ratico en esas preguntas previas. Al final, la última diapositiva. Y es que hablando con Sebastián, pues mientras yo preparaba la sesión, pues se me ocurría, él me decía como que era muy importante pensar siempre como en las experiencias que ustedes tienen, ¿no? Insisto, porque uno no llega en vacío, o sea, lo que ustedes tienen son experiencias y muchas asociadas a las luchas sociales y a la resistencia desde la memoria.
Entonces lo que pensé, y sé que yo insisto, yo soy demasiado, o sea, intento abarcar mucho y no la logro nunca, pero que de pronto en grupos pequeñitos podamos pensar o conversar sobre algunas de esas preguntas, ¿no? Como desde lo que vemos en función de otros casos, por ejemplo, cuáles son esas experiencias importantes que ustedes han vivido, que son centrales en clave de luchas sociales y que valdría la pena narrar, ¿sí? Desde lo que han vivido territorial, experiencialmente, sea asociada a la militancia, sea asociada a otra cosa, sean en Bogotá o sean en otros lugares, no. Como cuáles luchas son relevantes y deberían narrarse, ¿no? Que puedan conversarlo brevemente, que creo que eso es importante también, como para... Ay, pues madre, acá hay agua, gracias. Como para ir, eso, como haciendo la reflexión en conjunto y luego, si tenemos tiempo, ojalá, que podamos ponerlo en... Solo para hablar. Bueno, entonces hagámoslo entre todos. Sí, Si no nos alcanza, hagámoslo entre todos. Entonces no sé si alguno, alguna quiere reflexionar sobre eso, como desde su experiencia, qué luchas cree que son importantes. Espérame, yo les voy ayudando con el micrófono porque nos escuchemos. Oigan, una cosita ahí mientras tanto. El refrigerio. Eso, sí, el refrigerio. Entonces, esta vez sí hubo refrigerio, por suerte llegó. Y aquí hay tintico también, entonces yo les propongo una cosa, para que no se haga mucho desorden, si alguien se quiere servir un tintico y eso, pues lo puede tomar. Y el refrigerio al final lo repartimos para que sigamos conversando. ¿Se acabó el tinto? Ah, no hay tinto, hay agua. Bueno, acá hay dos compañeros que quieren participar. Bueno, No lo escuchamos. yo voy a hablar de tres cosas. Una, la lucha de las madres de Soacha. Me parece que eso es súper importante. El otro tema es importante, voy a ir desarrollando el tema de una vez. Y es que me parece muy importante porque ellas enfrentaron una lucha quizás desde una posición supremamente desventajosa para ella, pero al final de cuentas lograron el objetivo que era, en primer lugar, visibilizar lo que estaba pasando en Colombia, y en esa lucha finalmente se logra establecer que son 6.402 personas jóvenes, chicos, quizás con ilusiones, lograron rescatar su memoria. La otra, las cuchas tienen la razón. Me parece que esto es simbólicamente súper importante, ya que es una tragedia muy grande para una ciudad, para un territorio, en este caso Medellín, pero en particular para la Comuna 13 de Medellín, la Escombrera. Hoy ya se están desenterrando los muertos. Hoy, gracias a esa lucha incansable de esas madres, lo lograron. La otra que me parece también muy importante, que es quién dio la orden. Lo encontramos por ahí en varias partes. ¿Quién dio la orden? Lucha también que vale la pena, también es de las madres de Soacha, ¿no? ¿Quién dio la orden? Eso sí es muy importante. Pero lo otro que también creo que es muy importante y que yo, es decir, no podría dejar de hablar, es las luchas de los pueblos campesinos que se dieron por ahí como entre los años 2010 y que finalmente terminó que desembocó en los diálogos de paz. Ustedes recuerdan lo de la marcha patriótica y todo el cuento, que desde aquí se llenó las calles de Bogotá. Eso claro, estuvo antecedido por dos hechos también importantes, que creo yo. Uno, la marcha de Uribe contra la FARC, que fueron súper grandes. Pero luego la reacción de las marchas o de Movis, creo que fue, que encabezó
de las víctimas de Estado. Entonces creo que son hechos muy importantes que yo tenía que hablar y no quedarme sin mi participación. Clave eso. Gracias. Acá tú también querías, si alguien también quiere participar atrás. Bueno, yo quiero irme más atrás en el tema de la memoria, pues que se desconoce. Porque fíjate, cuando uno está hablando de las víctimas, dicen, es que es de tal época a tal época que son válidas, antes no. Entonces a mí sí me gustaría traer a colación el tema de las resistencias campesinas en el Sumapaz con Juan de la Cruz Varela, todo lo que significó Antonio Vargas, Cundinamarca y el Tolima, lo que hoy conocemos como Tolemaida, que eso es a sangre y fuego, despojando a los campesinos, sacándolos del territorio, ¿sí? O sea, Cundinamarca tiene una cuestión de memoria que rescatarse importante, Juan de la Cruz Varela versus Antonio Vargas, Joaquín Carrillo, en todos esos crímenes que cometieron acá en la Saleta de Fusagasugá, Pandi, Villarrica, ¿sí? Otro tema importante es la resistencia y las luchas en Bogotá en la época del Estatuto de Seguridad, ¿sí? Porque uno lo pregunta, lo vivimos y nos alzamos en armas justamente por esas razones y están desconocidas en el tema de la memoria colectiva, ¿sí? El alzamiento, las luchas por la tierra, por la vivienda, importante lo que hizo Provivienda el Partido Comunista, que ha estado como opacado, como que no pasa, y seguimos en esas peleas por la tierra, por la vivienda, ¿sí? Son fenómenos que me gustaría que se tocaran, ¿sí? Y que tienen altísima actualidad, ¿sí? Es el tema de la guerra de guerrillas urbanas del Alto Nariño en Bogotá, que justamente en este momento lo estamos peleando en la JEP. Muchas gracias también por esos aportes. Atrás, creo, aquí y atrás. Bueno, compañeros, hablando de la memoria, yo puedo decir que antes de los hechos, antes de actores o hechos que han sucedido como revolucionarios en los países de América Latina y más en Colombia, ya hemos perdido, antes de eso ya venimos perdiendo la memoria. Se está perdiendo la memoria porque no se tiene en cuenta o no se conoce mucho de las luchas indígenas, ¿sí? Que eso fue antes, en todos los países fue mucho antes de los actores revolucionarios o los hechos revolucionarios que se dieron. Entonces, no conocemos mucho y nuestros niños, nuestros jóvenes no conocen mucho quién fue la cacica La Gaitana, quién fue el mismo Simón Bolívar, o sea, memorias anteriores se han perdido, como lo decía la profesora, han querido opacar esa parte y no conocemos muy bien esa situación. Entonces es muy importante empezar a dar a conocer esa parte y que ya en estos momentos en todos los países de América Latina y en este país, Colombia, ya deberían de haber escritores, organizaciones de derechos humanos trabajándole duro sobre la memoria, sobre por qué surgieron los movimientos guerrilleros en Colombia, ¿sí? ¿Por qué surgieron y por qué se dieron? Se han dado las luchas agrarias y sociales en Colombia, como lo acaban de expresar los compañeros, ¿sí? Esas luchas. Entonces, yo traigo a colación de luchas sociales que debemos de hablar, ese movimiento político que surgió de los acuerdos de Uribe, la Unión Patriótica, que terminó en el más macabro genocidio político que hubiera en la historia de la sociedad, ¿sí? Entonces, esas memorias, bueno, ahorita que ya está la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esa parte, entonces yo pienso que esas memorias hay que empezarlas a recolectar, pero ubicarlas, que queden en claustros universitarios, académicos, para que todos nuestros jóvenes conozcan la historia, ¿sí? Conozcan qué pasó
con nuestros indígenas, qué pasó con las revoluciones en los países de América Latina, ¿sí? Porque pues tenemos en cuenta también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado fallos, ¿sí? En diferentes países de Sudamérica por violaciones de los derechos humanos. Entonces, desde ahí tiene que arrancar la parte de la memoria. Eso es Así significó, bueno. Así a grito Sí, no. herido. Y atrás del compañero y atrás la persona me dicen si lo llevo o no a grito. Recogiendo la última intervención, es clave que empecemos a identificar esos episodios, esos lugares de memoria. Vamos a tener el segundo módulo, que es justamente donde vamos a ver todo el tema de los acuerdos de la Uribe, bueno. Pero me quedó sonando algo que decía, si es bueno, algunos hechos que hemos vivido, o que algunos de pronto no tuvieron la oportunidad de vivir, o que incluso el tiempo se ha ido llevando y no son tan relevantes. Yo traería a colación, por ejemplo, ese par de madres que eran el símbolo del intercambio humanitario, del Caguán, que era justamente darle un lugar tanto a los prisioneros de guerra de un bando como del otro, es decir, bueno, busquemos la forma de que ese intercambio se dé, de que los militares y policías que estaban retenidos salieran, pero también esos guerrilleros y guerrilleras que están capturados, y que es un proceso que sería interesante, por ejemplo, saber qué ha pasado con esas iniciativas, porque eso en últimas era una iniciativa reivindicativa en el contexto del Caguán, que fue evolucionando, que también hoy en día contamos con que producto del acuerdo muchos salieron de la cárcel, pero aún hoy en día otros siguen allá. Y eso es una realidad que también parte de esos escenarios o esos lugares de disputa. Entonces creo que sí es importante también traer ese caso, ese ejemplo, porque daba un mensaje. Que posterior, pues todo el tema mediático se fue como desdibujando, pero era importante. Era eso. Ahí, por ejemplo, has tocado un tema que a mí me parece que es súper importante antes de darles las palabras a ambos también, y es el lugar de los presos políticos, ¿no? O sea, yo creo que falta hacer más ejercicios también sobre, no solamente pues, lo que fue en su momento como el comité, sino de la experiencia de las personas que aún siguen en las cárceles, ¿no? Que eso pues también yo creo que falta hablarlo y ponerlo como dentro de las agendas y dentro de los temas como relevantes cuando hablamos de esto de las luchas sociales por la memoria. Atrás y luego aquí y luego atrás. Sí, yo señalaría primero que a veces nos asustamos cuando miramos el contexto latinoamericano de las dictaduras, lo que sucede en el mundo, pero no nos asustamos de nuestra propia realidad. Y la propia realidad muestra algo que en ningún país del mundo aparece, que es el genocidio político. Sí. Colombia es el único país donde existe el delito del genocidio político, donde se reconoce el genocidio, que es matanza de gente, de grupos sociales, de grupos étnicos, raciales, en Colombia por la razón de pertenecer a un partido político, sea el caso de la Unión Patriótica, 7.000 muertos. El genocidio del movimiento obrero, 4.000 obreros dirigentes sindicales han sido asesinados durante el siglo XX y lo que va del XXI. Los falsos positivos, 6.402 jóvenes asesinados con los falsos positivos de Curibajito, de 2 periodos de gobierno. Los desaparecidos, 132.877 desaparecidos en Colombia. Ni siquiera todas esas dictaduras del Cono Sur tienen esa cantidad de desaparecidos. En este momento siguen 88.500 personas dadas por desaparecidos a raíz del conflicto. Las víctimas. Cuando firmamos el acuerdo de paz había 7 millones de víctimas. En este momento, 9 años después, vamos llegando a los 11 millones de víctimas, de desplazamientos, de amenazas, de atentados, porque lo que se ha dado después de la firma del acuerdo ha sido una reminiscencia del conflicto social y armado con unos factores de degradación altos. La situación de los presos políticos y de los presos, la situación de las cárceles. Las cárceles son un carrusel
de violación de derechos humanos y que la sociedad no tiene conciencia de lo que sucede en esas paredes. 130.000 personas privadas de libertad en las peores condiciones de violación de sus derechos fundamentales. Esos son datos concretos de la realidad de la tragedia humanitaria que se vive en Colombia. No hablamos de la historia, sino de lo reciente, de lo que vivimos y de lo que se viene acumulando. Cuando se habla de esos, se hace memoria, ¿cierto? Siempre tratan como si fuera un mito la existencia del imperialismo, y nadie quiere hablar del imperialismo. Y aquí hay una causa fundamental de la violencia en Colombia, de la violencia en Sudamérica, que es la existencia del imperio norteamericano, donde se han diseñado las estrategias de exterminio de la oposición política, de cualquier alternativa diferente, y eso es la CIA, el gobierno de los Estados Unidos y la oligarquía colombiana y la oligarquía en América Latina, que diseñaron la doctrina de la seguridad nacional, pusieron en marcha lo que fueron las dictaduras militares en el Cono Sur, el Plan Cóndor. Luego, ahora ya lo llaman, diseñan todo el proyecto paramilitar, que a nivel del mundo lo aplican como contratistas. Los contratistas son ¿qué? Son mercenarios pagados por el imperialismo para matar civiles y acabar con los países y mantener el dominio, el monopolio de lo que es todo el complejo militar de los Estados Unidos, que son los que dictan la política internacional del imperio. Historias de luchas, tenemos muchas. La historia campesina que viene del siglo XIX, del siglo XX, y solamente el año pasado vino a ser reconocido el campesinado como sujeto de derechos. No existía ni siquiera en la Constitución. Las luchas indígenas que vienen desde los resguardos donde los españoles los encerraron hasta ahora, que son invisibilizados, y ahora les hacemos el feo cuando van y toman allí el Parque Nacional y se instalan ahí, después de que ya han despojado esas pocas tierras que les dejaron de esos resguardos. La lucha armada en Colombia, no solamente la de las guerrillas después de la mitad del siglo pasado, sino las luchas de los mismos guerrilleros liberales, porque a nosotros los comunistas que nos dicen que somos guerrilleros, los primeros guerrilleros fueron liberales aquí en Colombia. Antonia Santos, de la familia de la Casta de los Santos, apoyaba las guerrillas liberales en su época. Las luchas sindicales y obreras de todo el siglo XIX, de todo el siglo XX, donde se han dado el desmonte de todas las conquistas laborales que se lograron en esa época. Las luchas estudiantiles. Hay hitos, hay momentos simbólicos de esas luchas donde han muerto líderes estudiantiles. Algo que no, a veces no se mienta, las víctimas del desarrollo. ¿Cuáles son las víctimas del desarrollo? Esa planificación de los dueños de las ciudades que acaban con las viviendas de la gente, el caso por ejemplo del metro de Medellín, el caso del metro de Bogotá, ¿sí? Todas esas grandes obras, todos esos proyectos, toda esa visión que tienen los empresarios, que tienen las castas dominantes en estas ciudades, han producido un montón de víctimas de desplazamiento interno por todas las obras de desarrollo. La lucha política, la lucha de los presos políticos que también se invisibiliza, y el estallido social, como un punto, digamos, donde los jóvenes no aguantaron un momento ya esa situación que estaba presentando y le tiraron a las calles, muchos le sacaron los ojos, muchos están allá presos en las cárceles y nadie se controla de ellos. Muchas gracias. Estamos tratando un poco de recoger también lo que nos van diciendo, porque claro, van surgiendo muchos temas pues, que yo creo que son súper relevantes para pensar no solamente la tarea que tenemos aquí para adelante, sino finalmente todo ese montón de temáticas que han sido invisibilizadas y borradas de nuestro relato hegemónico también histórico, ¿no? Acá el compañero también quería participar y atrás. Bueno, yo lo que quería hacer referencia es que vamos a hablar de la historia de las luchas, no solo en América, sino nuestras, es demasiado extenso. Y hay que remontarse ni siquiera a la